Ser Podcast. Natalia Tkachenko, buenas noches. Buenas noches. Usted fue bailarina solista del Ballet del Teatro de Kiev. ¿Cómo está ahora mismo? Estamos muy mal. Estamos en un desastre. Y no puedo creer que estoy viviendo todo eso. Es algo que no tiene ninguna explicación. No sé si ustedes saben todas las últimas noticias, que ya segundo día que están atacando a nosotros, Rusia, por aire, por tierra. Yo vivo en Kiev, en capital. Y desde la mañana están nuestros derribando aviones arriba de mi ciudad. Y por ahí entran del norte, que tomaron ellos el Chernóbil, la estación atómica. Sí. Y de ahí vienen para tomar Kiev. Después había sirena y todo eso para ir y esconderse, pero nosotros ya decidimos quedarnos acá. Explicaron dónde mejor pararse a los chicos para meter en la bañera, para tapar con almohadas. Sellamos todas las ventanas con cinta scotch. Cerramos todos con tela, si cualquier cosa que pasa. Bueno, así es en realidad. ¿Cómo les han explicado que tienen que hacer? Tienen que meterse en la bañera. Sí, que en la bañera y taparse con almohadas. Bueno, hay que abrir la boca, tapar oído, para que no dañe tanto de contusión. ¿Y tienen mucho miedo, Natalia? No, miedo no mucho. Yo ya estoy en edad que no tengo miedo. En mi tierra, ¿de qué yo puedo tener miedo? Yo siento, no sé, jamás en mi vida sentí lo que siento, no sé la palabra que puede decir que siento. Es un desastre, no sé, en mí, no sé cómo, ni ucraniano ni español no puedo decir qué siento. Van a intentar estar juntos, la familia. Sí, claro, estamos acá junto con mi hija, esposo de mi hija, 2 chicos, y con mi marido. Y hijo está con su esposa en otra parte de la ciudad, pero estamos aquí. No tenemos intenciones de irse del país. Y yo no tengo por qué irse. Yo estoy en mi casa. Los que vinieron acá, ellos tienen que irse. ¿Me entienden que ellos no dejan a nosotros elegir qué queremos nosotros? Que queremos ser independientes, que queremos hablar en nuestro idioma. Ellos quieren volver toda esa la Unión Soviética. Y yo, que estudié en Moscú, desde 10 años hasta 18 en la escuela de Moscú, y todos esos días estamos ahí viendo en Facebook con quien yo estudiaba, ¿entienden? Y es terrible porque hay mucha gente que están apoyando a su, no sé cómo decir, presidente esquizofrénico, quién es, y diciendo, no, está bien. Y eso a mí no me entra en la cabeza, porque uno piensa que, esto poder ruso está loco, pero para que la gente cree en todo eso y apoyando la gente que conocen personalmente, que saben que hijos que yo tengo, y ellos en mi página escriben que eso está bien. Yo no sé, o el mundo se enloqueció, o qué es eso. Y yo estoy explicando que yo no vengo a su casa. Yo no quiero nada de Rusia. Yo quiero que me dejan vivir en mi tierra tranquila, trabajar
hablar idioma que yo quiero, mi idioma. Y yo de aquí no me voy a ir. Acá están enterrados mis padres, mis bisabuelos, abuelos. ¿A dónde? Yo no tengo otra patria. Es mi tierra. Natalia, muchísimas gracias y buena suerte. Bueno, gracias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Son las sirenas antiaéreas que acaban de sonar hace nada, hace unos minutos en Kiev. Nos vamos allí en directo. Irene Sabillo, buenas noches. Buenas noches. Nos decías a las 8, Irene, que durante todo el día se han oído bombardeos. Las tropas rusas están muy cerca del centro de la capital. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? ¿Ha habido nuevos ataques? ¿Ha habido nuevos bombardeos? Sí, efectivamente. Ha habido momentos en realidad durante el día en que, un momento de tranquilidad en la que la gente ha podido salir, a ir a los pocos supermercados que siguen abiertos, pero en la última media hora se han producido nuevos estallidos, explosiones. No sabemos exactamente dónde. Lo que les puedo decir es que han sonado las sirenas antiaéreas por un buen rato y a continuación hemos oído estos estruendos que efectivamente por la primera vez los hemos oído más cerca del centro de la ciudad. Irene, ¿qué pasa cuando suenan las sirenas antiaéreas? ¿Qué tiene que hacer la población? Bueno, el protocolo que tenemos es el de dejar casi todo lo que tenemos y bajar inmediatamente para dirigirnos a los refugios antiaéreos más cercanos que tenemos y transcurrir ahí el tiempo necesario para que la situación crítica se acabe. Pero oía antes la entrevista de la señora y efectivamente les voy a decir que también nosotros si no tenemos esta opción, nos encontramos en un lugar en el que no podemos, nos resguardamos en los baños y alguno, por consejo de los ucranianos, también en las bañeras. Así que confirmo que lo que les contaba la señora Natalia no es la única. También lo que estamos haciendo nosotras. Sí. Irene, ACNUR ha confirmado hoy que 55.000 ucranianos han salido ya del país huyendo de la guerra y son los primeros de muchísimos. Han cruzado sobre todo a Polonia, a Moldavia. Ahora mismo nos vamos en directo a la frontera, pero allí en Kiev, donde estás tú, la gente sigue tratando de huir de la capital. Sí, las cifras, la verdad es que creo que son estimaciones, pero lo que es una realidad es que en las calles no hay muy poca gente durante el día, incluso en los momentos, como les decía antes, de tranquilidad. Hay pocos coches en las avenidas principales del centro de la ciudad. Personalmente he estado en otras ocasiones en Ucrania y nunca he visto tan poca gente en las zonas centrales de la ciudad, con lo cual es evidente que una gran parte de la población ha abandonado la ciudad. No sabemos lo que va a pasar en las próximas horas porque se ha dicho que algunas carreteras han sido cerradas y que por tanto se ha interrumpido este flujo hacia el oeste, hacia las zonas de la ciudad de Lviv y luego también hacia los países fronterizos. Irene Sabillo, informando desde Kiev en directo para la cadena SER. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Todo esto en un día en el que el presidente Zelensky ha dado hace unas horas, esta tarde-noche, lo más parecido a una prueba de vida. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу Президента. Ha publicado un vídeo junto a miembros de su gobierno asegurando que está todavía en Ucrania, que está en Kiev, ante los rumores que apuntaban a que había salido del país. Y al ejército de Ucrania, le ha pedido hoy Vladimir Putin que dé un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Ucrania. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваши... Tomen el poder en sus manos. Con ustedes será más fácil llegar a un acuerdo que con esa banda de drogadictos y neonazis que se ha sentado en Kiev y tiene secuestrado a todo el pueblo ucraniano. наркоманов и неонацистов украинский народ. Por lo tanto, situación ahora mismo, el presidente legítimo de Ucrania, todavía al menos presidente del país, llamando a una resistencia heroica de su pueblo, armando a la ciudadanía
Y por otro lado, Putin llamando al ejército ucraniano a que dé un golpe de estado para negociar con ellos, con los militares. Y por otro lado, además, amenazando también a Suecia y Finlandia. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso ha dicho que si estos dos países, Suecia y Finlandia, se unen a la OTAN, habrá consecuencias militares y políticas. Ahora vamos a analizar hasta qué punto esto es o no un salto cualitativo, esta amenaza explícita a Suecia y Finlandia mientras tiene abierta esta invasión en Ucrania. Pero ante estos pasos que está dando Putin, esta noche se han confirmado ya las sanciones no solo europeas, también las estadounidenses. Hasta allí nos vamos. Washington, Víctor Sancho, buenas noches. Buenas noches. No hay todavía detalles específicos de la medida anunciada hace escasos minutos por la Casa Blanca. De momento solo que afectan al menos a Putin y también a su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. La decisión de Biden se explica como un claro mensaje de la unidad con la Unión Europea y el Reino Unido, que ya han aplicado castigos similares, y una muestra de la fortaleza de los aliados en oposición a estas acciones del presidente ruso y a las órdenes que ha dado a su ejército con la agresión a Ucrania. Según la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, la decisión de estas sanciones a Putin y su círculo más cercano siempre han estado encima de la mesa y ha sido una decisión que se ha tomado en las últimas 24 horas. Para Washington se trata de una escalada de la presión muy importante, pero realmente es un gesto predominantemente simbólico, ya que no se espera que se les aplique prohibición de viaje al territorio estadounidense y tampoco hay ninguna prueba de que Putin tenga dinero ni activos en Estados Unidos. Y aquí en Europa, porque aquí también se ha aprobado hoy congelar los bienes en Europa tanto del presidente ruso como de su ministro de Exteriores. Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Se los tienen. Se han evitado ponerlos en el listado de visados prohibidos por si fuera posible algún diálogo aún, pero a modo de advertencia suena ya duro, nos ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, ver los nombres de Putin y Lavrov en el listado de haberes congelados. Es único que un líder de un país como es Rusia esté incluido en una lista de sanciones, igual que su ministro de Asuntos Exteriores. Esperemos que sea suficiente, esperemos, aunque también hay que ser muy franco al respecto. La absoluta irracionalidad con la que se está actuando por parte de Rusia desde el inicio de esta guerra de agresión no nos hace augurar nada bueno. Declaraciones del ministro Álvarez, que en Bruselas ha confirmado hoy que España apoyará la expulsión de Rusia del sistema internacional de pagos, lo que puede dejar a este país financieramente aislado. Y en Rusia hoy han vuelto a repetirse las protestas de centenares de personas pidiendo que pare la guerra. Protestas como esta de San Petersburgo, con la gente cantando "No a la guerra". Y un policía gritando por el megáfono que la manifestación no está autorizada, que los manifestantes no respetan la ley y que tendrán que hacer frente a las responsabilidades. Este es el argumento con el que la policía detuvo ayer a más de 1.800 personas, muchas de ellas siguen detenidas a esta hora. Son protestas que se están moviendo, convocando por las redes sociales, y hoy, de hecho, el gobierno de Putin ha capado el acceso a Facebook allí en Rusia. Abrimos ya la mesa del análisis, mesa especial este viernes con Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Enric, buenas noches. Muy buenas noches. Aurea Moltó, directora de la revista Política Exterior, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Jorge Tamames, analista internacional, doctorando en University College Dublin, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y en la contra de hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. ¿Cómo estás? Hay una fantástica ficción sonora de esta casa, de Podium, que es Guerra 3, y todos sus capítulos empezaban con la frase "¿Cómo empieza una guerra?". Pues eso te pregunto yo a ti, ¿cuándo empieza una guerra, si es que esto que estamos viviendo se puede llamar guerra? Esto es básicamente una invasión militar, pura y dura, y desde luego la peor tragedia de todas, porque una guerra es algo provocado por los seres humanos. Los virus, que los hemos padecido, los estamos padeciendo y los padeceremos en el futuro, aunque puedan llegar a ser más destructores, no son producto de nuestra incompetencia, de nuestro odio o de nuestra torpeza. Hablo de nuestra especie, no estoy hablando de un número determinado de personas. Y detrás de esa tragedia que provoca muertos, que provoca destrucción y que provoca refugiados, y cuando digo refugiados aclaro, por si alguien no se entera, gente sin nada, sin país y sin casa. Detrás, digo, hay un aprovechamiento
que es una cosa que me parece muy curiosa y por eso te la quería comentar hoy. Como detrás de cada tragedia global, grande, enorme, para pasar cuentas ideológicas de problemas menores, efectivamente, que no dejan de ser problemas. Y seguro que las has leído estos días y las habrás escuchado, ¿no? El jiji jaja de ahora que... ¿Para qué queremos políticas inclusivas? ¿Para qué queremos políticas contra el cambio climático? Yo qué sé. Este tipo de cosas que nos afectan en el día a día y que de repente cuando hay una guerra o una pandemia hay gente que quiere pasarle cuentas y decir que esto no vale para nada, ¿no? Yo creo que como Rusia bombardea a Ucrania hay que mandar todo lo que no sea eso lejos. Los problemas no desaparecen. Tampoco en Ucrania, incluso con una guerra. Se relativizan, desde luego, se relativizan muchísimo. La prioridad es la supervivencia y desde luego una guerra no tiene nada que ver con otra cosa. Pero no se evaporan. El cerebro de la gente puede hacer más de dos cosas al mismo tiempo, puede combatir más causas que una al mismo tiempo. Cuesta entenderlo, pero hay que tener voluntad, y si hay cerebro que no puede hacer eso, lo mejor es que ese cerebro se calle. Hasta el lunes, Javois, descansa. Adiós, buen fin de un bico. Hora 25. Aimar Bretos. Y antes de seguir adelante nos vamos a ir en directo ahora mismo a la frontera entre Ucrania y Polonia. Les hablábamos del éxodo masivo que se está dando, miles de personas, decenas si no centenares de miles de ucranianos que están huyendo como pueden de su país por los distintos puntos que están habilitados en las fronteras, sobre todo oeste y norte de Ucrania. Nos vamos allí a uno de esos puntos en la frontera con Polonia y está el periodista Mikel Ayestarán. Mikel, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Cuéntanos exactamente dónde estás y cuál es la situación allí. Pues ahora mismo estoy en la estación de tren de Przermask, que es uno de los 9 puntos que ha establecido el gobierno de Polonia a lo largo de los 500 kilómetros de frontera para acoger a la gente que huye de la guerra. Una estación preciosa, convertida auténticamente en una especie de mini campo de refugiados. Es la primera parada de aquellos que están saliendo. Hasta el momento han acogido a 5.000 personas en las últimas 48 horas y la verdad es que las historias que nos cuentan son durísimas, ¿no? La salida de Ucrania ha sido muy dura. ¿Cuál es el plan con esa gente, Mikel? ¿El plan que pueda tener el gobierno polaco ahora mismo? ¿Mantenerlos allí, ir distribuyéndolos? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Muchos de ellos tienen familiares en este país y lazos muy estrechos. Esto no tiene nada que ver con la crisis anterior de refugiados que hubo en Polonia cuando os acordáis que sirios, afganos y demás intentaron entrar y aquí se cerraron las fronteras y se envió al ejército. Todo lo contrario, Polonia ha abierto sus fronteras, son ya prácticamente 50.000 los que han llegado desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania. Incluso tienen preparado un dispositivo para recibir heridos, ¿no? En caso de que fuera necesario. El plan, ahora mismo, establecer estos 9 puntos de acogida. Mucha gente llega aquí hecha polvo, de verdad, y lo que hacen es primero tener un lugar donde poder descansar de forma temporal, recibir comida, reciben tratamiento médico, psicológico si lo necesitan, y desde aquí también les facilitan todo lo que pueden el transporte, pues para ir a las casas donde pueden estar sus familiares o amigos que van a estar ahí de forma temporal, ¿no? Lo que es una constante con todas las personas con las que hablamos es que no terminan de creerse lo que les está pasando, ¿no? Cómo ha cambiado su vida en 48 horas. Gente que llega hecha polvo no solo físicamente, entiendo que psicológicamente también tiene que ser terrible lo que están viviendo, las escenas de separación que hemos visto. Ayer mismo hablábamos con ciudadanos de Kiev que nos decían, yo me quedo, mi mujer se va con los hijos. Sí, una cosa que está pasando sobre todo hoy ha sido muy evidente en esta estación de tren, donde hemos visto llegar 5 trenes procedentes de Ucrania, 3 de ellos servicios especiales para traer a refugiados y 2 no, eran 3 trenes que ya estaban programados. Es que lo que están llegando sobre todo son mujeres y niños. Las fuerzas de seguridad ucranianas suben vagón por vagón y obligan a bajar a todos los varones que estén entre los 18 y los 60 años porque está la ley marcial en vigor y tienen que acudir al ejército, ¿no? Con los coches está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Con lo cual sí es una situación realmente desgarradora, ¿no? Para muchas familias, y lo que te repiten una tras otra, ¿no? Es cómo ha podido cambiar su vida tanto en apenas 48 horas.
Y en principio, por lo que me dices, Mikel, la idea de los polacos es mantener esta frontera abierta, aunque sea para mujeres y niños, seguir aceptando ucranianos, no van a cerrar, como hemos visto en otras crisis de refugiados. No, de momento no, todo lo contrario, ¿no? Las palabras del ministro del Interior han sido muy claras, ellos van a aceptar a todo el que venga, incluso han tomado una medida que hasta ahora no había, es que admiten a aquellos que no tienen pasaporte biométrico y en el caso de los niños, muchos niños que no tenían su documentación en regla también están siendo aceptados con una simple partida de nacimiento, ¿no? Se han flexibilizado al máximo, pero lo mismo que estamos viendo en Polonia, también nos dicen colegas que están trabajando en Moldavia, en Rumanía, en Hungría, en el resto de fronteras también se está trabajando con esta flexibilidad para acoger al mayor número de gente posible. Mikel, ya estarán informando en directo desde la frontera polaca. Muchísimas gracias, Mikel. Es que ricasco. Agur, Gabón. Santi Alberú, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Aimar? Mejor que tú, ahora mismo. A Santi lo conocen muchísimos oyentes, es actor español, es presentador, es cómico y todo esto le cogió en Ucrania y ha conseguido salir de Ucrania precisamente por un punto de la frontera polaca muy cercano al que está Mikel. Cuéntanos primero qué hacías en Ucrania hasta ayer. Pues tengo varias opciones: decepcionar a mi madre, hacerlo todo mal. Mira, te voy a ser muy honesto. Esto es pues una cosa que tenía yo desde hace meses organizada, sí. ¿Vale? Es un viaje. Yo soy, además de lo que has mencionado, soy cómico y periodista, sí. y además hoy es mi cumpleaños, entonces pues, tenía un viaje programado. Muchas gracias. Tenía un viaje programado, ha sido probablemente el cumpleaños más loco de mi vida. Tenía un viaje programado tanto como para pasar unos días en Kiev, como para ver comedia allí, entrevistar a cómicos, ya había hecho contactos y hacer un reportaje sobre cómo se vivía la comedia en Kiev. A medida que aparecía la crisis de Ucrania y a medida que es verdad que no se recomendaba la zona de más cercana a Rusia, ¿no? Sí. A medida que todo parecía más peligroso, es verdad que lo lógico habría sido quedarme en mi casa, pero como con todos los contactos que te mencionaba, pues me transmitían normalidad en Kiev, cometí la irresponsabilidad, que yo tenía súper claro que era una irresponsabilidad cuando la hice ya, de ir aún así, ¿no? Mi idea era ir, pasar 2 días en Kiev, hacer todo esto que te comentaba y volver. Por supuesto, pues el miércoles que llegué a Kiev, la vida era como la puede ser en Madrid, cené, tomé unas cañas con amigos, todo normal, y al día siguiente de pronto explotó esto, que por supuesto no resta ni un ápice de responsabilidad a lo que hice, pero es verdad que era después, o sea, llevaba semanas hablando con gente de allí y hablando con colegas, incluso con periodistas, y nadie se esperaba esto. Y me pilló pues completamente por sorpresa y han sido pues casi 48 horas agónicas hasta que ya por fin ahora estoy en Polonia. Porque tú estás el jueves en el hotel a las 7 de la mañana, empiezan a sonar las sirenas, ¿y qué haces? Bueno, lo primero, no sé cómo explicarlo, porque creo que lo que hago es me asusto, me muero de miedo. Salgo del hotel, encuentro un coche, entiendo que la recepcionista me dice que el aeropuerto ha sido bombardeado, intento ir a la estación de tren, encuentro un coche en la puerta del hotel con una pareja de ucranianos que me lleva hasta la mitad del trayecto. Cuando estoy a la mitad del trayecto me dejan porque no pueden acercarse más. Encuentro otra pareja de ucranianos que me lleva, les pido solamente indicaciones y aún así ellos me recogen en su coche y me llevan hasta la estación de tren. En la estación de tren los trenes tampoco salen, no me dejan entrar. Claro, el pánico es total. Empiezo a darme cuenta de que no tengo las herramientas habituales que se tienen para sobrevivir. No tengo el idioma, no entiendo lo que dicen, no sé cómo escapar, y al final encuentro la estación de autobuses, y de milagro, también gracias a la ayuda de una chica ucraniana que me dejó su móvil, me subo a un autobús que va destino a Praga. En el que has pasado más de 30 horas hasta que te has bajado hace una, creo, ¿no? Claro, efectivamente, el viaje ha sido también pues agónico. O sea, estábamos en Kiev a las 10 del jueves y pues he salido de ese autobús hace 1 hora, 2 como mucho, que me ha dejado aquí en Polonia. Ha sido un viaje muy largo, ha sido un viaje
en el que hemos encontrado no solamente los dramas propios de un país en guerra, como son colas enormes en estaciones de servicio, gente haciendo colas también para sacar dinero en cajeros automáticos, porque claro, todo eso lo vimos al salir de Kiev, que había un atasco enorme y el conductor del autobús supo llevarnos por una zona como si dijésemos secundaria. Eso, atascos terribles, aviones sobrevolando, controles del ejército ucraniano, chocamos contra un coche en un determinado momento y tuvimos que parar. O sea, ha sido terrible. Y luego llegar a la frontera, que estuvimos otras 10 horas en la frontera. Tuvimos suerte porque los autobuses en la frontera tienen, como si dijésemos, una línea para ellos especial que les permite saltar la que tienen los coches. O sea, había por lo menos 20-30 kilómetros de coches en la frontera que ahí siguen, y nosotros en ese aspecto todavía, a pesar de que hayan sido 10 horas, hemos tenido muchísima suerte. Yo he tenido muchísima suerte. Santi Alberú, la odisea de tu vida. Felicidades por tu cumpleaños y suerte hasta que consigas llegar aquí a España. Un abrazo. Nada, ya está cerrado. Ya está, pues a lo mejor. Muchas gracias, un abrazo fuerte. No es el caso de Santi Alberú, pero sí de los cientos de miles de personas que están siguiendo la misma ruta que él, que es la de los ucranianos, que en cuestión de horas han convertido en refugiados en un país que no es el suyo. Esto va a ser una de las crisis a las que Europa va a tener que dar respuesta, va a decidir cómo responde, con qué gestión en los próximos meses. Vamos a analizarlo esta noche, pero más adelante, porque antes quiero ir a lo inmediato, a lo más urgente. Aurea Moltó, directora de la revista Política Exterior, ¿qué busca Putin entrando hoy en Kiev, bombardeando y asediando la capital? Bueno, esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿no? Y yo creo que llevamos un mes, incluso dos, desde mediados de diciembre, ¿no? Desde que presentó sus peticiones, ¿no?, a Estados Unidos, y desde que empezó a desplegar las tropas. ¿Qué pretende? Cada día nos lo preguntamos porque nos parece que es diferente lo que pretende, que lo que dice que quiere no es realmente lo que está buscando, ¿no? Y entonces es una de las preguntas. Ahora mismo, queda claro que quiere tener, por lo menos de manera inmediata y a corto plazo, el control total de Ucrania. Para eso ha lanzado una ocupación, una invasión total del país. Pero con ansias de permanencia. Esta es la pregunta que nos hacemos a esta hora. ¿Entra para cargarse al gobierno de Zelensky, poner uno afín y salir de ahí, o entra para quedarse con Ucrania? Eso no lo sabemos, porque todo va a tener sus costes. No sabemos si lo que quiere de momento es ocuparlo, que sea una acción muy rápida, y a partir de ahí negociar el día después, que puede ser una ocupación durante un tiempo mientras negocia eso que todavía no sabemos exactamente qué es. Si quiere realmente encarcelar a todo el gobierno de Zelensky o aniquilarlo, como teme el propio presidente ucraniano, y poner anexionarse el país, absorberlo totalmente, o echar la cuenta atrás a Ucrania, tener un gobierno favorable con un presidente sometido a las decisiones de Moscú, tener un país del tipo de Bielorrusia o Kazajstán. No sabemos qué es lo que quiere. De momento, lo que sí quiere es demostrar que es capaz de asumir el control territorial y militar de Ucrania. La absorción, todo son especulaciones. La verdad es que es difícil y arriesgado hacerlo, ¿no? Uno se siente un poco ingenuo, atrevido, incluso absurdo haciéndolo, ¿no? Mantener el control sobre Ucrania durante mucho tiempo o querer anexionarlo, esto va a ser costosísimo, porque realmente Ucrania no es el país de 1991 y no todo Ucrania son las provincias y las regiones del este rusófonas, no. Conforme vas más al oeste, es una Ucrania mucho más resistente, mucho más nacionalista, y mantener eso va a costar muchísimo. Le puede costar a Rusia, en primer lugar, le puede costar vidas de sus soldados, le puede costar una guerra, una insurgencia costosísima y muy dolorosa, que le va a tener un gran coste para Putin, y va a tener un gran coste para él a nivel internacional, porque puede prolongarse mucho. Puede crear un estado fallido en Ucrania. Puede convertir a Ucrania de repente en una especie de Siria en el centro de Europa.
Entonces, especulando, probablemente uno puede pensar lo que quiere es tomar rápidamente el control, un golpe de fuerza y de capacidad, y a partir de ahí presentar sus demandas auténticas, que no sabemos cuáles son. No sabemos cuáles son, si son las que hizo, lo que llamamos, quiere renegociar o cambiar totalmente la arquitectura de seguridad europea, o si quiere otra vez, pues no sé, volver a la Unión Soviética de justo inmediatamente antes de la caída del muro de Berlín. Nadie sabe realmente qué quiere Putin. Yo también me pregunto cómo toma las decisiones, quién está a su lado. Yo tengo muchas más preguntas. Realmente me habéis traído aquí para no para responder, sino para, yo creo que estamos para esta encontrar noche respuestas. Para poner en conjunto todas las dudas que tenemos todos, ¿no? Os doy la palabra ahora mismo, Tamames, Juliana, pero antes tenemos una noticia de última hora. Pablo Morán, jefe internacional de la cadena SER, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Que tiene que ver con Zelensky. Sí, bueno, es una declaración de un portavoz del presidente de Ucrania en el que asegura que Rusia y Kiev están ya en contacto para explorar la posibilidad de un alto el fuego y la paz, después de 2 días de asedio en los que, sabéis, han sido suficientes para las tropas rusas alcanzar la capital, situarse a las puertas de la ciudad y estar en disposición de controlarla, de tomar el control de la capital de Ucrania. Rusia también ha ofrecido diálogo. Esta mañana lo hacía el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y después el portavoz de Putin, pero claro, era una oferta de diálogo muy condicionada, Aimar, porque decía que el ejército de Ucrania tenía que entregarse, tenía que deponer las armas, tenía que deponer también el gobierno. Era una oferta de diálogo realmente muy condicionada, pero desde luego aquí nos llega la confirmación por parte, insisto, de un portavoz de Zelensky, del presidente de Ucrania, de que Rusia y Kiev están en contacto para negociar, para hablar de la posibilidad de un alto el fuego y de la paz en el país. Llamativa una negociación entre dos partes cuando una tiene a sus tanques en la capital de la otra. Es por lo menos llamativo. Pablo, gracias, buenas noches. A ti, buenas noches. Juliana, ¿cómo lo ves? Bueno, lo veo... A ver, cuesta mucho poder descifrar en directo, en el momento, en tiempo real, todos los acontecimientos que van ocurriendo, porque son como incluso contradictorios, ¿no? Bueno, porque no todo lo que está ocurriendo pues se radia en conferencias de prensa, en comunicados, en declaraciones. Están ocurriendo cosas de las que tendremos noticia más adelante, dentro de unos días, dentro de semanas, o quizás incluso en tiempos más largos de lo que han sido o lo que serán estas horas y estos días. Lo que está claro es que Rusia quiere capturar políticamente Ucrania. Y la cuestión es ver cómo se gestiona esta captura política. Si se gestiona bajo una ocupación al estilo Segunda Guerra Mundial, que efectivamente podría ser costosísimo para los rusos, que les colocaría prácticamente en la posición que se colocaron las tropas alemanas, las tropas nazis. Sería una trágica paradoja, ¿no?, para Rusia tener que desempeñar el papel que jugaron los alemanes en Ucrania en los años 40. O bien encontrar la deposición del gobierno y encontrar un nuevo grupo dirigente que se pusiese a su disposición en términos estratégicos, o bien que los actuales gobernantes aceptasen cambiar los papeles. Y, por ejemplo, porque hoy esto ha aparecido, ¿no?, la posibilidad de que el actual gobierno ofreciese ya a Rusia una capitulación en términos de firmar que bajo ningún concepto ellos entrarán en la OTAN, que es uno de los puntos de la cuestión. Yo no sé si Zelensky sería capaz de sobrevivir a todo esto con un movimiento de este tipo. No tengo mis dudas, pero desconozco los detalles de la situación de Ucrania para poder afirmar una cosa o una otra. Ahora bien, lo que está claro es que se va a la captura política. Creo que hay algo para Rusia, y yo creo que hay que tener en cuenta, o que tienen en cuenta dos cosas, efectivamente, que las sanciones van a llegar y que no son gratis, y luego que hay desgaste.
Pienso que, claro, aquí hay una gran asimetría, ¿no? Nosotros tenemos opinión pública, estamos pendientes del segundo de lo que está ocurriendo. Cada imagen, cada palabra cuenta mucho, altera constantemente la opinión de la gente, al punto de llegar a la confusión sobre lo que está pasando, y ellos se mueven en otro registro, o sea, tienen menos información, la opinión pública está más controlada, si te manifiestas puedes acabar 2 noches en la comisaría y quizás tu familia ni sabe en qué comisaría estás. Imaginemos que esto nos pasase hoy aquí, ¿eh? Esta es la batalla de fondo, esta es la cuestión de fondo que se está dirimiendo ahí. Si esto que hay ahí llega aquí, este es en términos históricos, es la cuestión, no lo perdamos de vista, ¿eh? La cuestión que se está dirimiendo si vamos a un tipo de sociedad dentro de 20 años, también en España, también en la Europa occidental, en que un día si te manifiestas contra el gobierno acabes en una comisaría y tu familia no sepa en qué comisaría estás. Tamones. Sí, vamos a ver, creo que como recogen varias de las intervenciones previas, estamos en un momento de incredulidad y de confusión, pero que también debemos convertir en un momento que sirva para clarificar nuestras circunstancias, al margen de que se concreten estas negociaciones de las que sabíamos hasta hace nada no sabíamos. Lo cierto es que Europa ahora mismo está en guerra como resultado de una intervención unilateral rusa. Coincido bastante con lo que han expuesto Enrique y Aurea en términos de las dificultades que va a encontrar Rusia. Creo que básicamente cuando se lanza una intervención de este tipo, que es un poco reminiscente, ¿no?, en lo gratuita que ha sido a la de Estados Unidos en Irak en 2003, hay cuestiones que están sobre la mesa. Es decir, Putin parece haberse lanzado en una operación militar que no tiene una estrategia de salida. Y además, en estos casos sabemos que este tipo de guerras, digamos que de alguna forma, empiezan cuando acaban, ¿no? Es fácil tomar Kiev, pero ¿qué pasa el día después? ¿Quién se hace responsable de esa situación? Creo que, y aquí me parece que Enrique ha dado en el clavo, lo que está en juego es para Europa si conservamos el espacio de derechos y libertades que hemos querido crear en Europa y que queremos mantener. Y desde luego el foco inmediato tiene que estar en Rusia, pero tenemos que tener en cuenta que este espacio de derechos y libertades se ve amenazado desde fuera, pero también hemos descuidado o incluso socavado internamente. Y creo que esto es lo que se tiene que dirimir en las siguientes semanas. Aurea, el hecho de que esta tarde Rusia haya amenazado a Finlandia y a Suecia con consecuencias militares si se suman a la OTAN, que Rusia esté lanzando esa amenaza explícita en un momento en el que sus tanques están avanzando en Ucrania, ¿esto es propaganda o realmente es un salto cualitativo? Bueno, yo no sé exactamente a qué hora, por ejemplo, se ha lanzado esta amenaza. Casi en torno a las 6 de la tarde. Porque creo que posteriormente ha sido la rueda de prensa que ha dado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sí, después de la reunión que han tenido el Consejo Atlántico, donde han estado invitados los finlandeses y los suecos. Entonces, bueno, haya sido antes o haya sido después, tiene cierta lógica que Rusia haya lanzado esta amenaza a Suecia y a Finlandia, ¿no? Porque han sido invitados a ese consejo y porque además la rueda posterior de Stoltenberg, que ha sido interesantísima, los ha mencionado repetidamente a los suecos y a los finlandeses, ¿no? Entonces digamos que esto es parte ahora mismo de la escalada verbal en la que estamos por los dos lados, ¿no? Pero yo quiero volver un poco lo que para, digamos, recoger un poco la pelota de Enrique y de Jorge, que es como que nos estamos moviendo ahora en dos escenarios y en dos tiempos. Uno, el concreto, el específico y en el tiempo inmediato, que es qué pasa en Ucrania, porque a partir de ahí se amplía el espacio, es mucho más grande y es más tiempo, es a largo plazo, también el plazo en el que nos movemos, que es efectivamente lo que está en juego en esto, que es qué viene después de Ucrania, ¿no? Políticamente, militarmente, en términos de seguridad y durante cuánto tiempo. Y ahí las preguntas no es tanto. Las preguntas también recaen en nosotros, no es solo qué quiere Putin y qué va a hacer Putin, qué pretende y hasta dónde está dispuesto a llegar. Las preguntas ahí, en el día después, como dice Jorge, nos vienen a nosotros también. ¿Qué queremos nosotros? Y qué es, sobre todo, la fundamental, qué estamos dispuestos a hacer nosotros. En materia de, en el corto plazo en el que nos movemos, en esta doble dimensión de acoger refugiados, resistir el impacto enorme que van a tener las sanciones económicas en nosotros
Y además también el impacto también inmediato de que vamos a tener que apostar por la defensa y la seguridad, aumentando nuestros presupuestos de defensa, y también cómo vamos realmente a defender este modo de vida, este espacio de derechos, libertades, etcétera, que internamente también nos afecta, que también vamos a tener que responder preguntas: ¿qué vamos a hacer dentro de nuestros países para defender este espacio? ¿Qué preguntas nos vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a replantear toda nuestra relación con Rusia? ¿Y de qué manera vamos a atajar la manera en que Rusia también ha calado en nuestras sociedades, nuestros partidos políticos, nuestros medios de comunicación? Es decir, ahora mismo efectivamente tenemos que mirar Ucrania, es donde está la guerra, es donde está muriendo gente, y en el día inmediato. Pero enseguida el tiempo y el escenario se amplían y llegan a nuestra puerta, ¿no? Enrique. Sí, creo que como cuestión de fondo se plantean asuntos de la máxima trascendencia, no solo para las próximas semanas y meses, sino para los próximos años. Yo al menos lo veo así, es como si hubiésemos entrado en un cambio de rasante, ¿no? Es decir, en ocasiones en la vida de las sociedades ocurrió, por ejemplo, en 2001 cuando los atentados de Nueva York, ocurre algo que introduce, no quiero ser pedante con esto del paradigma que está como muy de moda, ¿no? Un cambio de rasante que es más, pero los que conducen no entenderán mejor, cambia el plano, ¿no? Estás en otra. Bueno, pues esto yo pienso que es lo que está ocurriendo, y aquí para mí lo que en el fondo la cuestión que se plantea, una de las cuestiones que se plantea es el grado que hay que acelerar la integración europea, o mejor dicho, la disyuntiva que a mi modo de ver se plantea es la siguiente: o se acelera la integración europea, o bien, dada la tensión que introduce esta nueva situación, se puede ir a una desintegración europea. Es decir, en quedarse un poco flotando ahora es muy complicado, porque el campo está muy tenso. Voy a poner un ejemplo. Uno de los capítulos muy importantes en esta confrontación con Rusia es la cuestión de la energía. En realidad, cuando se está hablando de las sanciones, la última instancia es la cuestión de la energía. Y el temor de algunos países europeos, los que están más expuestos, evidentemente, es llegar a una situación en que Rusia apriete el botón del paro de la transmisión del suministro de gas a Europa, ¿no? Este es en la escala, sería el punto más crítico. Bueno, pues fijémonos bien. No hay una política energética europea. No porque Europa sea ineficiente, sino porque el proceso de integración europea es un proceso lento, es un proceso contradictorio que se ha ido realizando por partes, y por ejemplo, pues en lo que se refiere a la política energética, pues no hay unos criterios comunes. Cada país tiene su propio mix energético. Ahora se están empezando a hacer algunas discusiones. Cuando ha empezado a subir el precio de la electricidad y el gas, se han empezado a plantear algunas cosas. Por ejemplo, España las planteó, es decir, compras comunes de gas que de inmediato fueron rechazadas por varios países. Oye, no, usted no me líe, yo ya tengo mi sistema y con mi sistema funciona, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo muy vivo, es decir, estamos en un conflicto en el que la última instancia es la energía, el elemento de presión más fuerte sobre que puede tener Rusia sobre los países europeos, la energía. Bueno, pues ¿cómo está Europa? ¿De qué instrumentos dispone? ¿Tamames? Sí, es que efectivamente aquí ahora mismo hay dos cuestiones sobre la mesa. Una es la cuestión externa de la crisis de Ucrania, que, asumámoslo, no tiene una solución a corto plazo, no hay una solución inmediata a la situación que se vive ahí, por crítica que sea. Y después está la cuestión interna de Europa. Y lo que estamos viendo es que, como señalaba Enrique, la Unión Europea muchas de esas cuestiones llega tarde y mal, ¿no? La cuestión energética. O sea, Moscú usa la palanca de los hidrocarburos desde 2006. Las crisis del gas se vienen sucediendo. Se usa la llave del gas para tensionar a Europa de manera recurrente, ¿no? Y estas tensiones, precisamente relacionadas con la política ucraniana, no son nuevas. Sin embargo, hasta ahora no se están tomando medidas. Ahora parece que la Comisión Europea empieza a reaccionar, pero de nuevo, está la dimensión energética, pero está la de la economía, ¿no?
durante la última ronda de crisis con Rusia en Crimea se habló de sancionar, digamos, a los oligarcas rusos, de dejar que entonces miembros de la Unión Europea como Reino Unido, ¿no?, a través de la City de Londres o Chipre, incluso hoy en día, fueran centros donde las grandes fortunas rusas lavan sus fondos, y no se han tomado estas medidas con la contundencia que requería el momento. Y de nuevo nos encontramos lo mismo con la dimensión de la acción exterior y la política de la defensa, ¿no? Es decir, estos problemas no son nuevos. Muchas de las discusiones que estamos teniendo las tuvimos en 2014. Creo que lo que cambia, y aquí volvemos a la cuestión de antes, es la cuestión de nuestra política interna. Es decir, estamos contemplando la posibilidad de que, si esta deriva no se frena, empecemos a encontrarnos la típica situación que vive Rusia en nuestras sociedades en no demasiado tiempo. 11 menos cuarto de la noche, 10 menos cuarto en Canarias. Eugeni Bregolat, buenas noches. Hola, buenas noches. Ha sido embajador español en países como en la Unión Soviética, después Rusia, China también. Ayúdenos a entender el sistema de toma de decisiones de Putin. ¿Qué hay detrás de poner hoy los tanques a 7 kilómetros del centro de Kiev? Bueno, entiendo que básicamente lo que hay detrás es que la Unión Soviética, después del fin de la Unión Soviética, Rusia se ha sentido muy maltratada. Gorbachev lo regaló todo gratis, no mandó los tanques a Varsovia, en fin, no hizo nada para retener el Pacto de Varsovia. Tampoco hizo nada para contener el hundimiento de la Unión Soviética. Recordemos aquella frase de Putin de hace ya tiempo, cuando dijo: la desintegración de la Unión Soviética es el peor desastre geoestratégico del siglo XX. Segunda lectura: si hubiese estado yo no habría pasado. Tercera lectura: esto no ha terminado. Bien, obviamente lo que ahora está pasando es absolutamente condenable, inadmisible, sin duda. Pero creo que en el pasado se han cometido errores muy importantes. La forma que se amplió la OTAN no es ya que la percepción de los soviéticos, de los rusos, sea esta de que nos han engañado, nos han tomado el pelo, nos han tratado a patadas, nos sentimos humillados y ofendidos. No es ya eso, sino que algunas de las voces más importantes en política exterior en Estados Unidos han estado en esa línea. El actual director de la CIA, Bill Burns, era el embajador de Estados Unidos en Rusia en 2008, cuando en la cumbre de Bucarest se dio ánimos a Ucrania y a Georgia para un día poder entrar en la OTAN. Bien, aquel hombre mandó telegramas a la secretaria de Estado, que era entonces Condoleezza Rice, telegramas que hace tiempo se conocen por leaks que hubo, en los que decía: es un gravísimo error pretender meter a Ucrania en la OTAN. Rusia nunca lo va a aceptar. Es conocido lo que dijo George Kennan, el principal estratega política exterior americana del pasado siglo, cuando, poco después de la ampliación de la OTAN, dijo: es el peor error que ha cometido Rusia desde el fin de la Guerra Fría, y esto puede tener consecuencias épicas. Desgraciadamente, lo que pasó el año 14 y antes del año 8 en Georgia y lo que está pasando ahora le está dando la razón. Más allá, Kissinger, en un artículo publicado en el Washington Post en el 2014, poco después de la absorción de Crimea por Rusia, un artículo que se titulaba a Ucrania le corresponde la finlandización. Y Brzezinski dijo lo mismo en un artículo pocos meses antes o después en el Financial Times. ¿Por qué decían eso? A mí me parece que es muy fácil de entender. En un plato de la balanza pones
los activos de Rusia en este caso, es decir, capacidad de derrotar con una cierta facilidad, se supone, aunque esto hay que acabar de verlo porque nunca sabes, pero en principio, capacidad militar para derrotar a Ucrania, capacidad para desestabilizarla políticamente, capacidad para arruinarla económicamente. ¿Qué hay en el platillo ucraniano de la balanza? Condenas, les damos una cierta cantidad de armas para que puedan defenderse mejor, sanciones que se dice que van a ser terroríficas. Vamos a verlo. En todo caso, el efecto de las sanciones se va a notar a medio y largo plazo, solo se empezará a ver dentro de algunos meses, y lo que está pasando sobre el terreno tiene otro tempo. Lo que está pasando sobre el terreno parece ser, lo digo con toda cautela, sí, que en pocos días o semanas se habrá ventilado. Entonces, tú pues tienes estos dos platos de la balanza, y en defecto de que quien tiene la fuerza, que es la OTAN, que es Estados Unidos, quiera suplementar el déficit de fuerza que tiene Ucrania, pues un plato de la balanza pesa mucho más que el otro. Entonces, la respuesta la fórmula jurídico-política que corresponde a esa cruda realidad es la finlandización, llámesele como se quiera, neutralización, extranjero próximo, soberanía limitada, todo quiere decir lo mismo. Desgraciadamente, en el mundo internacional, lo de la soberanía de los estados, que todos los estados son soberanos, iguales, esto es teórico, pero evidentemente no es verdad, empezando porque en la ONU hay 5 países que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Y una gran potencia, cuando considera que sus intereses vitales son vulnerados, naturalmente, tal como ella misma lo interpreta, tira por el derecho. Eso lo vimos pues en la guerra de Vietnam, lo vimos en la Segunda Guerra de Irak y lo estamos viendo ahora. Desgraciadamente, este es el mundo real. Eugeni Bregolat, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25. Se nos ha cortado la conexión. Bueno, Aurea, levantabas la mano. Bueno, levantaba la mano porque querías saludar al embajador Bregolat, que es un colaborador regular de la revista. Vamos a ver. Eugeni Bregolat ha citado es muy interesante lo que ha hecho. Ha citado a los grandes, digamos, a todas las figuras políticas que han sido los grandes creadores de la doctrina estadounidense de política exterior desde la posguerra fría, sobre todo desde, digamos, la caída del muro de Berlín desde la Guerra Fría hasta digamos que hasta el 11S incluso, ¿no? Nosotros hemos publicado todos esos artículos, digamos que son doctrinas que son muy interesantes, muy originales, muy auténticas, muy definitorias de una época geopolítica y sobre todo de una época en Estados Unidos, de un tipo de Estados Unidos y de un tipo de mundo que se ha transformado y se ha transformado hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, él empezaba a hablar, y es interesante, la intervención del embajador Bregolat ha sido muy interesante porque refleja nítidamente muchos de los argumentos de Rusia ahora mismo y muchos de los argumentos de algunos aquí en Occidente que de alguna manera matizan o son de alguna manera condescendientes o simpatizan con la idea que tanto explota Putin, que es realmente un victimismo. Necesitamos respeto, no se han cumplido ciertos pactos, se nos ha debilitado y se nos ha humillado, ¿no? Y realmente hay que preguntarse que por qué iba a mantenerse el Pacto de Varsovia y por qué iba a mantenerse la URSS. Las repúblicas que estaban allí incluidas querían salir corriendo de allí, no querían mantenerse bajo ese esquema político ni de seguridad. Es decir, la URSS se desmembró desde dentro, no fue desde fuera. Y una vez que se desmembró, esos países
salieron corriendo, querían su autonomía, su soberanía y desde luego no querían estar bajo el paraguas de Rusia. Y respecto a Ucrania, en el caso concreto de finlandización, de hacer un estado tapón, un estado neutral o una soberanía limitada, esto ya no es posible, pero además, en su momento, incluso aunque fuera posible, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay ciertos países que tienen que asumir que su soberanía va a ser limitada, que hay decisiones existenciales que no van a poder tomar con la libertad que hemos tomado otros países? Tamames. Sí, vamos a ver, a mí me parece muy interesante la exposición que ha hecho el embajador Bregolat y es verdad que, vamos, yo mismo en el pasado también he sido crítico con la manera en que se llevó a cabo la ampliación oriental de la Alianza Atlántica. En momentos ha parecido que la finlandización, entendida como una política en la cual un país no se alinea explícitamente con la OTAN, pero tiene una política doméstica que se puede orientar, si así lo desea, hacia la Unión Europea, o no tiene por qué estar supeditada a Rusia, podía ser una fórmula atractiva para un país en la coyuntura, bueno, en la ubicación geográfica de Ucrania. Pero es que a día de hoy, desde el jueves por la mañana, eso no es una opción. Claro. Y no es una opción debido a las decisiones que ha tomado Rusia. Hay que ser muy claro en este aspecto. Es decir, Rusia alega que no podía permitir que Ucrania entrase en la OTAN, porque eso, digamos, es parte de lo que ella considera su espacio de seguridad, ¿no? Pero es que realmente no estaba en la mesa la accesión de Ucrania a la Alianza Atlántica. Eso no era una posibilidad. Y en el momento en que... Está diciendo Aurea que no con la cabeza. No, que es verdad. Le está dando la razón. Vale. Es un pretexto. Es que ahora mismo esto estaba totalmente aparcado desde Crimea, o antes incluso. No era lo que en ese momento no se estaba debatiendo. No estaba sobre la mesa que Ucrania fuese a entrar en la OTAN. O sea, es toda una excusa. Es que además yo creo que Rusia no aceptaría un estatus en el que una Ucrania se mantiene nominalmente neutral, pero orienta su política doméstica hacia la Unión Europea, como de hecho hace Finlandia a día de hoy. Y creo que hay que mantener esto presente. Es decir, sobre todo el momento en que Putin, en su discurso previo a la invasión, no se remonta, como hace normalmente, ese victimismo de la ampliación de la OTAN, donde el discurso ruso sí que tiene, al menos ciertos puntos que son razonables y se pueden comprender, al menos desde la perspectiva de Rusia, sino que directamente lo mete un catálogo de agravios históricos que se remontan a 1918. Es decir, es un discurso en una clave nacionalista y revisionista. Entonces, creo que hay que ser claros respecto a que estas opciones que en un momento... Y a mí, yo mismo he defendido en algún momento, pero si ahora mismo no son una opción, son principalmente debido a las acciones de Rusia. Juliana. Bueno, escuchando al embajador, me ha venido a la memoria un libro que leí hace poco, una biografía de Mikhail Gorbachev, escrita por un escritor norteamericano, muy bien documentada. Y claro, allí llegas a la conclusión siguiente, ¿no? Es decir, claro, la Unión Soviética sola no se cayó. Es decir, la política de Occidente. Gorbachev hizo una cosa que ahora vista, cerremos los ojos e imaginar la imagen de Gorbachev y compararla con la de Putin. Es la historia benévola, ¿no?, de un hombre bien intencionado que intenta reformar una estructura imperial y cree que mediante las reformas políticas puede conseguir, pues, sin una mayor eficacia de que el sistema, sin tener que renunciar a su esencia, para entendernos, ¿no?, al socialismo, pero dándole eficiencia. Este era el planteamiento de Gorbachev, pero abriéndolo, introduciendo factores de libertad. Este fue su planteamiento. Al contrario de lo que han hecho los chinos. Es decir, que no, la libertad ya hablaremos del siglo XXII, pero mientras tanto nosotros convertimos China en una potencia económica, ¿no? Bueno, entonces la cuestión es si colapsó porque el planteamiento de Gorbachev era absolutamente ilusorio, y mi conclusión leyendo ese libro es decir, colapsó porque efectivamente el planteamiento de Gorbachev tenía elementos ilusorios, pero porque Estados Unidos y Europa, estamos hablando del momento de éxtasis neoliberal, ya le pareció bien la desintegración de la Unión Soviética. O sea, en el momento que Gorbachev necesitaba más ayuda, sobre todo ayuda de carácter financiero, no se la dieron. Y por lo tanto, y acabo con una cosa, es decir, Putin forma parte del grupo de bandoleros que asaltó
la Unión Soviética y la despiezó, porque él acabó siendo el sucesor de Yeltsin, que es el hombre que le quitó el aparato de respiración a la Unión Soviética. Y eso no lo hemos de perder de vista. Daniel Fuentes, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Hora 25. Aimar Bretos. Y seguimos hablando con Daniel Fuentes, que además de analista brillante, analista de este programa, es profesor de macroeconomía de la Universidad de Alcalá de Henares. Daniel, ayúdanos a entender el sistema SWIFT, que es una de las sanciones, es como la bala de oro que se está guardando Occidente, porque supondría sacar a Rusia del sistema que se utiliza para hacer transferencias entre los grandes bancos del mundo. ¿Esto es así, más o menos? Sí, esto es así. Esto es una especie de sistema de correo interno entre el sistema financiero internacional, por el cual se envían mensajes y se dan las órdenes de pago seguras. Esta es la clave, seguras, ¿no? Y no es el único, pero es el sistema hegemónico que está supervisado por los principales bancos centrales, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, Japón, Banco de Inglaterra, etcétera, ¿no? Lo utilizan una decena larga de miles de entidades financieras de prácticamente todos los países del mundo. Entonces, bueno, un poquito entiendo que la idea se trata es de dificultar el acceso de Rusia a los mecanismos de transacciones internacionales de capitales. Y si sacaran a Rusia de SWIFT, ¿la dejarían absolutamente aislada? ¿Su sistema financiero quedaría aislado? Bueno, vamos a ver, no, es eso lo primero. Pero yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tú no puedes aislar a ningún miembro sin tú ser la contraparte también perjudicada de ese aislamiento. Claro. Si Rusia no puede pagar, si los bancos rusos, no pueden pagar sus deudas que tienen con bancos europeos porque ese canal por el cual fluyen las órdenes de pago lo cortas, pues el acreedor deja de cobrar esas deudas, por ejemplo, ¿no? Si el comprador de gas ruso tampoco puede utilizar ese sistema, pensemos por ejemplo en Alemania, para pagar esas facturas del gas, pues también el perjudicado es esa compraventa que no se realiza, ¿no? Por lo tanto, cuidado con cortar estos cables, porque cuando el cable está cortado se corta para cualquier flujo, no solo para los flujos que nos interesan. Y aquí, indirectamente, lo que estamos viendo, puesto que al final parece que será un arma económica de último recurso, es que es la toma de conciencia de que una guerra económica, llamémosle así, nunca es a coste cero, y por lo tanto aspirar a que haya una actuación quirúrgica de vamos a actuar y solo Rusia va a ser perjudicada y los demás no, eso no existe en el mundo real. O sea que va a haber un efecto boomerang claro de las sanciones que Occidente termine poniéndole a Bueno, es Rusia. que la economía está globalizada, entonces es muy complicado pensar que una medida, por muy quirúrgica que sea, más allá de aquellas que estén orientadas claramente a controlar el patrimonio personal de los grandes oligarcas, bueno, eso sí que es extraordinariamente quirúrgico, no sé si tendrá un gran impacto más allá del mensaje y de la señalización, pero bueno, yo creo que hay que ver las dos partes, ¿no? Luego, Rusia tiene capacidad para resistir, no es la economía que algunos tienen en mente, ¿no? O sea, no es aquella Unión Soviética que junto con Estados Unidos eran los dos grandes gigantes económicos. Por hacernos una idea, el PIB de Rusia es un poquito mayor que el de España. El PIB de la zona euro, y fíjate que no estoy incluyendo ahí siquiera también al Reino Unido, es 10 veces mayor al PIB de Rusia. Nuestra renta per cápita de la zona euro es 3 o 4 veces mayor que la de Rusia. Quiero decir que, en términos económicos, Rusia no es tampoco una superpotencia económica, ¿no? Pero tiene capacidad para resistir porque ha saneado sus cuentas públicas estos años, tiene una deuda pública por debajo del 20% del PIB, tiene reservas de dólares que ha acumulado pues del orden de 600.000 millones de dólares, tiene también otro gran socio comercial que es China, aunque los países europeos siguen siendo su primera zona de comercio, pero ha balanceado también ese saldo con el área asiática, principalmente China. China podría amortiguar todo el golpe, China podría comprarle todo lo que Occidente dejara de comprarle. A ver, yo creo que y fíjate que esto está también muy vinculado, yo creo, con los comentarios que estábamos escuchando más de orden geopolítico. La palabra clave aquí es incertidumbre, porque todo de lo que estamos hablando es terreno desconocido. Entonces, pretender hacer afirmaciones taxativas de cuál va a ser el impacto, cuantificarlo, es muy complicado porque es un terreno que se desconoce. O sea, es tratar de sacar a un gran país, a una gran economía,
del sistema de flujos internacionales de divisas, creo que es fácilmente entendible que es muy complicado prever exactamente las consecuencias de esto. Desde luego, si lo que buscamos son sanciones económicas que no tengan una contraparte negativa para el sancionador, no las vamos a encontrar, porque el mundo no funciona así, la economía no funciona así. Existen otros medios de pago alternativos al SWIFT que no son hegemónicos y que desde luego no le cubrirían todas sus necesidades, pero hay uno desarrollado por China y otro desarrollado por la propia Rusia. O sea que, yo creo que la palabra es incertidumbre. Y además, falta de concreción, porque ¿cuánto tiempo llevamos escuchando hablar de las sanciones? Y en realidad, ¿tenemos material para evaluarlas de manera concreta? Yo de verdad que creo que no. O sea, creo que la falta de concreción sobre unas medidas que se supone que lo que pretendían era, antes de sancionar, desincentivar, o si no se conoce cuál es el alcance de esas medidas, es muy difícil que puedan funcionar como arma disuasiva, ¿no? Daniel Fuentes, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Los paquetes de sanciones, a falta de concreción, los paquetes de sanciones que puedan llegar pueden ser disuasorios ya a estas alturas, o ya es tarde, Tamames. Sí, es que aquí hay una pregunta clave que muchas veces no se hace. Pensamos en las sanciones como una forma de impactar, ¿no? de castigar, o incluso a veces se plantea, pues este régimen va a quedar económicamente aislado y digamos que sus líderes van a caer, y no tiene por qué ser así. De hecho, no suele ser así. Las sanciones no suelen servir para cambiar un régimen. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es, más allá para dar una señal firme de que este tipo de invasiones no se pueden realizar, ¿qué pretendemos buscar con estas sanciones, ¿no? Y al margen de, por un lado está el coste económico, como decía Daniel, que nos van a suponer, pero creo que tenemos que empezar a plantearlas desde el punto de vista no tanto de cómo podemos hacer daño a Rusia, sino qué queremos, de nuevo, en clave interna, qué quiere Europa sacar de esto. Y aquí hay dos temas que me parecen fundamentales. Uno, vuelvo al tema del lavado de capitales, el blanqueo de dinero y la persecución de los paraísos fiscales. Esto es una agenda que ya está en marcha, ya estaba en marcha el año pasado, que la Fiscalía Internacional está empezando a ponerse seria con estas cuestiones y que otra vez se nos pone ante nuestros ojos la necesidad de hacer algo al respecto, sobre todo con los oligarcas rusos, pero a partir de ahí ampliar esa agenda. Y la otra cuestión es también clave, casi el 50% de las exportaciones rusas son hidrocarburos, y de nuevo la cuestión de los combustibles fósiles. Es decir, si Alemania está cancelando el Nord Stream 2, si realmente vamos a tomar medidas para buscar fuentes alternativas de energía, pues tenemos que plantearnos cuestiones como la transición energética de una manera mucho más ambiciosa de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Por tanto, al margen de mandar una señal clara y contundente de castigo, pensemos en estas sanciones como una oportunidad en clave interna para reformar cuestiones que son críticas para el futuro de Europa. Juliana. Bueno, aquí hay una cuestión. Ha habido un despliegue militar enorme de Rusia. Se especulaba, ellos no atacarán, han atacado. Es decir, cuando tú metes 140.000 soldados en un país como Rusia, moviliza 140.000 soldados, no los puedes retirar sin que pase nada. ¿Por qué? Hombre, pues porque será leído como una muestra de debilidad en el exterior y en el interior. Claro, en el ámbito de las sanciones, repasemos lo que ha dicho el presidente Biden en las últimas semanas, lo que está repitiendo estos días. Vamos a aprobar unas sanciones que os vamos a convertir en parias. Bueno, es la primera potencia del mundo la que dice esto, es el presidente. O sea, yo lo que veo ahora aquí es que Occidente se enfrenta a un problema. Es decir, usted no ha movilizado 140.000 soldados, pero le ha amenazado en convertirlo en un paria. Algo tendrá que hacer. No sé si lo va a convertir en un paria, pero algo tendrá que hacer, porque si no hace nada, si se limita a sacar a Rusia del Festival de Eurovisión, entonces me parece que vamos a tener un problema. Me estoy refiriendo a Occidente, me estoy refiriendo a Estados Unidos, me estoy refiriendo a la reputación del presidente Biden, que además, como allí hay elecciones de verdad, tiene unas elecciones importantes pronto, ¿no? Las elecciones de mitad de mandato, ¿no? Por lo tanto, algo va a pasar. Claro, lo que ocurre es que Estados Unidos está en el otro lado del Atlántico. Las afectaciones las puede tener Estados Unidos, pero quien las va a tener más directamente son los países europeos, pero además de una manera deshomogénea.
No es lo mismo, por ejemplo, el grado de exposición italiano que el español. ¿Por qué? Bueno, porque Italia tiene 500 empresas italianas trabajando en Rusia y dependen del orden de un 40%, su consumo de gas depende de Rusia. O sea, Rusia viene a ser para Italia lo que para nosotros es Argelia, por ejemplo, ¿no? Claro, el mundo se ve de una cierta manera cuando tienes estos intereses expuestos. Ya no digamos Alemania, que depende un 60%, y su comercio con Rusia también es muy importante. España, por ejemplo, está más distante geográficamente, no tiene 500 empresas españolas operando en Rusia, no les vendemos Gucci a los oligarcas rusos, el lujo. Hoy corría de que Draghi, no sé si es verdad, pero que Draghi había planteado sibilinamente, bueno, me sacáis el tema de los artículos de lujo de las sanciones, no vaya a ser que hundamos las empresas de lujo italianas, ¿no? Esta es la realidad. Esta es la realidad. Aurea. Sí, bueno, lo que están comentando Enrique y Jorge es así, ¿no? Y esto nos lleva, digamos, como en esta ola en la que estamos subida de analizar muy a largo plazo qué puede suponer esto para Europa, pues que efectivamente digamos que nos urge mucho más a hacer transiciones y hacer cambios que están pendientes, que son necesarios y que además nos van a hacer más soberanos, que es la palabra de moda ahora mismo en Europa, y además también más fuertes, ¿no? Y además nos va a dar un sentido de propósito a futuro, que es algo que le falta a Europa. Y esto no estoy hablando de relato, ni de narrativa, ni de nada de esto, estas palabras vacías, ¿no? Estoy hablando de verdad de qué puede hacer Europa ahora mismo, ¿no? A futuro. Bueno, pues tiene que transformarse internamente. Tiene que transformarse, tiene además que aprovechar las décadas que lleva también de liderazgo en materia climática internacionalmente, la fuerza que tiene también tecnológicamente y de muchas empresas en materia de transición energética, en materia de renovables, por ejemplo, también. O sea, en Europa hay tecnología y en Europa hay dinero también para hacer esto. Y digamos que esto es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Y el problema que estamos teniendo ahora geopolítico nos está alumbrando a estos problemas económicos, digamos, de una manera mucho más importante, ¿no? Ahora bien, yo es que estos debates son realmente muy excitantes y los disfrutamos todos muchos, pero yo tal día como hoy, ahora en este momento, realmente lo que me preocupa es, y la pregunta que me sigo haciendo es, ¿qué vamos a hacer para ayudar a Ucrania ahora mismo? Pero ¿cuáles son las opciones? Es decir, ¿hasta qué punto vamos a poder dar algún tipo de respaldo a Ucrania? Porque es un país al que se le ha animado a democratizarse, sobre todo desde 2014, y se le ha acompañado en este proceso y se le ha hecho creer que podía y que era un futuro plausible para ellos. Y ahora mismo hay que darle una respuesta y hay que darle algún tipo de ayuda. Hay que pensar realmente cuál va a ser nuestra posición una vez, una vez Rusia termine de ocupar todo el país y Rusia plantee qué es lo que quiere hacer. ¿En qué estás pensando? Cuando hablas de dar una respuesta, ¿en qué estás pensando? Bueno, pues para empezar, ¿hasta dónde estamos? ¿Dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a asumir todo el flujo de refugiados que llegue? ¿Hasta qué punto incluso estamos dispuestos a ayudar militarmente a Ucrania? Pero seriamente, porque ha quedado totalmente claro que Ucrania no puede ser un país neutral y que además ahora mismo tiene que defenderse. Bueno, lo que queda claro para todos nosotros es que nuestras democracias y nuestras libertades se tienen que defender y solo se defienden con capacidades realmente militares también. Es decir, para Ucrania ahora mismo, si Ucrania fuera parte de la OTAN, no estaría viviendo esta situación. Entonces es lo paradójico en lo que estamos. Ucrania ha sido invadida porque no es parte de la OTAN, porque no tenía posibilidad de defenderse. Entonces, realmente llevamos 8 años desde Crimea animando toda la democratización de Ucrania y al mismo tiempo no la hemos dotado, para empezar, por ejemplo, de una fuerza aérea consistente. Ya no digo de incorporarla a la OTAN, pero sí de ayudarle a desarrollar unas capacidades de defensa. Hora 25.
Aimar Bretos. Tatiana Boroseikina, buenas noches. Buenas noches. Usted es profesora de la Universidad Libre de Moscú y muestra también de que no todos los rusos apoyan lo que ha hecho Putin en Ucrania. Claramente que no todos los rusos apoyan a la guerra desatada contra Ucrania. Ayer mucha gente salió en 55 ciudades del país manifestando contra la guerra, diciendo no a la guerra, y eso en una situación de que a la represión contra la gente que sale a la calle crece y es especialmente feroz en los últimos 2 años. O sea que hay mucha gente que salió a pesar de la represión, a pesar de que se detiene la gente. Por ejemplo, ayer detuvieron a más de 1.800 personas y la gente entendía que va a ser detenida arbitrariamente y hasta golpeada por la policía. La gente salió porque el precio de callar era mucho más alto psicológicamente de que el precio de expresarse públicamente. Decir que salió mucha gente sería una exageración. En comparación con la población de las grandes ciudades rusas son pocos, pero no eran muy pocos. O sea que yo diría que eso no es un movimiento antiguerra todavía. Eso vamos a ver en los días que vienen, porque el 27 de febrero es el día cuando mataron cerca del Kremlin a uno de los líderes de oposición, a Boris Nemtsov. O sea, lo mataron en 2015, o sea que van a ser 7 años. Domingo se cumplen 7 años de ese aniversario. 7 años ese aniversario. Y cada año antes de la pandemia, habían marchas grandes, pero ahora todo está prohibido, pero hay una forma de expresión. La gente viene a ese puente que cruce el río Moscú, enfrente del Kremlin, donde lo mataron, y deposita flores en el lugar del asesinato. Y eso creo que va a reunir mucha gente pasado mañana. Vamos a ver, hablar ahora de un movimiento antiguerra sería exageración, aunque sería también un error de disminuir el significado de esa expresión de la gente que está presionada y reprimida, pero a pesar de eso sale. Usted tiene conocidos que han sido detenidos y que todavía no los han liberado, detenidos en estas protestas contra la guerra. Sí, exactamente. Yo conozco mucha gente y una de ellos es mi amiga de curso. Estudiamos en la Universidad de Moscú hace muchos años. A una mujer, digamos, de edad considerable, a ella lo mantuvieron detenida durante toda la noche en la policía, después de detenerla en la calle, y ahora yo todavía no sé si terminó el juicio o todavía lo está esperando. A ellos después detienen por 15 o 30 días. Es una violación de todas las normas, de todos los derechos humanos, porque los juicios son falsos y estos juicios administrativos les acusan de molestar al movimiento de transporte y transeúntes. Eso no pasa nada de eso. De veras mucha gente, y yo conozco varios que están detenidos todavía, y yo conozco a la gente a los que golpearon ayer al detenerlos. Tatiana Boroseikina, profesora de la Universidad Libre de Moscú. Gracias. Buenas noches. Por nada. Hasta luego. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar.
Ángel Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Me dices sobre lo que está sucediendo en Ucrania que Putin ha sabido detectar el centro de gravedad del adversario. Sí, esto es fundamental en una cuestión de carácter estratégico militar. Hay que saber dónde está ese centro de gravedad del adversario y no despistarse, ir a por él. El centro de gravedad en un momento determinado puede ser el ejército. El centro de gravedad en otro momento determinado puede ser la capital del Estado. El centro de gravedad en otro momento puede ser una provincia donde tienen un problema. Entonces ahí es donde hay que concentrarse. Y Putin ha determinado con claridad que el centro de gravedad es Kiev, la capital del Estado al que dirige sus preferencias. Y para sorpresa, por lo menos para la mía, he visto que no había gente defendiendo Kiev. Yo me acuerdo, Aymar, lo que pasamos en el año 36, cuando la sublevación de toda esta gente que acabó acaudillando Franco. La sublevación había ganado en Andalucía y subía con un fervor y una rapidez impresionante, pegado a la raya de Portugal para tomar Madrid. Y llegaron aquí a primeros de septiembre. ¿Qué pasa? Que se encontraron con una defensa de Madrid a cara de perro. ¿Quién estaba defendiendo Kiev? ¿Dónde está el ejército de Ucrania? Uno han pensado que ese podía ser uno de los objetivos principales. Aquí, en el año 36, se le encomendó a Miaja la defensa de Madrid. Y la defendieron. Y convocaron a la gente y dieron armas al pueblo. Las brigadas internacionales llegaron en octubre. Desde finales de agosto hasta primeros de octubre, mediados de octubre, lo defendió la gente que había aquí. Y después había una causa. Tanto es así que hubo brigadas internacionales. La gente se alistó para defender la democracia, para bloquear el paso al fascismo, porque se vio que eso era el primer ensayo. Y vinieron aquí, y vino gente muy ilustre, desde nuestro amigo Orwell hasta lo que quieras. Vinieron llenos de imbuidos de que había una causa que defender. Vinieron a España a defenderla. Y ¿alguien se alistaría ahora para defender Ucrania? Miguel Ángel, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Noches también para Aurea Moltó, para Jorge Tamames y para Enric Julián. Ha sido un placer compartir esta noche de radio con vosotros tres.